Imagínalo, Europa, siglo XIII. Un niño pastor de apenas 12 años levanta la vista al cielo y asegura haber recibido un mensaje divino. Dios le ordenaba liberar Jerusalén, no con armas, sino con niños. Lo que comenzó como un murmullo en una aldea se convirtió en un rugido que atravesó aldeas, monasterios y ciudades enteras. Campanas repicando, campesinos maravillados, y miles de pequeños abandonando el hogar convencidos de que eran los elegidos. Un ejército, sin espadas, sin armaduras, sin experiencia. Solo llevaban la fe como escudo. Muchos apenas podían cargar con un bastón, otros caminaban descalzos sobre caminos de piedra, y sin embargo marchaban convencidos de que abrirían el mar Mediterráneo con sus rezos. Crónicas medievales lo relatan como un fenómeno imposible de entender. Vecinos salían a las calles, miraban a la multitud de pequeños con túnicas rotas y no podían creer que Europa estuviese confiando su destino a los hijos. Algunos espectadores caían de rodillas frente a ellos, creyendo presenciar ángeles. Otros, en cambio, se reían, murmurando que aquello no era más que una histeria colectiva. Pero la fuerza de aquel niño visionario era incontrastable. Hablaba de señales divinas, de profecías, de promesas de que los muros de Jerusalén caerían como cera frente a la pureza infantil. Y lo más perturbador es que la gente lo creyó. Padres entregaban a sus hijos convencidos de que participaban en el plan más grande jamás concebido. Imagínate, dejas que tu hijo de apenas 8 o 9 años marche cientos de kilómetros porque un pastor asegura que los mares se abrirán. ¿Locura? ¿Fe ciega? ¿O manipulación profunda? Lo cierto es que en cuestión de semanas, aldeas enteras comenzaron a vaciarse de niños. Jóvenes que deberían estar trabajando los campos desaparecieron de los pueblos como fantasmas, atraídos por la promesa de una Jerusalén que podrían conquistar sin derramar sangre. Este era el comienzo de uno de los capítulos más perturbadores y trágicos en la historia medieval, porque si la visión parecía inocente, el desenlace sería brutal. Y en esa primera marcha, bajo cánticos y rezos, se estaba sembrando la semilla de una masacre olvidada. Y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, parecía tener el valor de detenerlos. La noticia recorrió Europa como fuego indomable. Desde la primera luz hasta las sombras del crepúsculo, miles, decenas de miles de niños y adolescentes inundaron los caminos polvorientos, cada uno convencido de que sus pasos portaban la voluntad de Dios. La procesión era interminable. Algunos llevaban cruces improvisadas, otros portaban pequeños objetos que llamaban reliquias. Había quienes no sabían leer ni escribir, pero el fervor que llevaban en la mirada brillaba más fuerte que cualquier antorcha. Imagina aldeas dejando de escuchar la risa de sus hijos. Los pequeños desaparecían, absorbidos por una corriente imposible de frenar. Los adultos, atónitos, debatían entre permitir el milagro o impedir la tragedia. Nadie parecía tener el coraje de detener el torrente humano que crecía cada día. En los pueblos por donde pasaban los niños, algunos de apenas 7 años, otros con la voz recién cambiando, las campanas tocaban como si se tratara de una festividad prodigiosa. En otros sitios, los pobladores observaban en silencio como si atestiguaran una procesión fúnebre y anticiparan el desastre. Las crónicas dicen que al marchar juntos, sus voces formaban una sinfonía de esperanza. «Jerusalén será nuestra por el poder de la pureza», cantaban. Pero detrás de los cánticos, los pies sangraban, el hambre acechaba, el frío mordía, y algunos caían exhaustos sobre la tierra, sin que el grupo detuviera su avance. Más de uno relató que, al observar aquel mar de niños, creyó ver ángeles caminando entre los mortales. Unas mujeres lloraban y besaban el suelo por donde pasaban los pequeños cruzados. Otros, escépticos, hablaban abiertamente del absurdo. Europa entera se ha vuelto loca. Nuestra esperanza está depositada en la debilidad. Los religiosos de la época tampoco sabían cómo reaccionar. Algunos veían en los niños una señal preludio del apocalipsis. Otros simplemente temían por sus vidas mientras las multitudes rezaban por milagros. Las autoridades observaban, pero no intervenían. Se decía que parar al ejército de la inocencia era como luchar contra el mandato divino. Así, las hileras de niños crecían día tras día, llenando caminos hasta convertir los senderos en verdaderos ríos de humanidad.
Y mientras avanzaban, comenzaron a aparecer los primeros conflictos. Falta de alimento, enfermedades que se propagaban sin remedio, familias que cruzaban sus destinos con la marea infantil y lloraban la ausencia de los pequeños. Lo increíble, lo que parece imposible, pero ocurrió. Llegó el punto en que muchos niños creían sinceramente que podían hablar con ángeles y que su fe era suficiente no solo para abrir el mar, sino para desafiar cualquier límite humano. Los rumores de milagros, de señales vistas en el cielo, de palabras en lenguas extrañas, se multiplicaron. Pero bajo esa esperanza desbordada, el peligro acechaba. Nadie se preguntaba qué harían cuando llegaran al final del camino. Nadie se atrevía a decirles que el océano era insensible a las plegarias. Nadie tenía el valor de enfrentar el delirio colectivo. Era solo cuestión de tiempo para que la tragedia comenzara a escribir sus primeras páginas. Y en cada paso, cada lágrima, cada canto, la horda inocente sellaba su destino en la memoria oscura de Europa. Porque a cada kilómetro, la fe se mezclaba con la incertidumbre y el horror apenas se insinuaba en el horizonte. El ejército de niños seguía avanzando, pero lo que no sabían es que su mayor enemigo no era el hambre, el frío ni la fatiga, sino la traición disfrazada de devoción. Desde las altas torres de la iglesia y los palacios de los reyes observaban el fenómeno infantil con una mezcla de incredulidad y oportunidad. Los líderes religiosos nunca convocaron oficialmente la cruzada. No había papas ni obispos que se hicieran responsables de aquellos miles. Era un movimiento espontáneo, incómodo, que desafiaba las jerarquías sagradas. Los clérigos lo consideraban peligroso, y si una multitud incontrolable de niños desestabilizaba el orden religioso y político, pero en público muchos sonreían y bendecían la marcha, sabiendo que la inocencia era fácil de manipular. Los reyes temían por su reputación. Un ejército que no obedecía órdenes, que no respondía a banderas, era un ejército ingobernable. Sin embargo, algunos aprovecharon el fervor para distraer a la población, desviar la atención de crisis entraña, o incluso para limpiar su imagen usando la pureza infantil como símbolo. Fue la primera traición, el abandono camuflado bajo bendiciones y discursos motivadores. En las aldeas corrían rumores. Un crónico decía: mientras los niños rezan, los obispos cuentan monedas. Mientras los pequeños sueñan con milagros, los poderosos conspiran para no perder el control. La Iglesia promovía la imagen de la cruzada como milagro, pero negaba toda responsabilidad si algo salía mal. Momentos virales. Uno de los líderes, apenas adolescente, intentó pedir ayuda material a un obispo local. La respuesta fue demoledora. La fe debe bastaros. Si Dios quiere, sobreviviréis. Si no, su voluntad se hará. Fueron palabras que sellaron el destino de miles. Muchos niños entendieron por primera vez que el poder y la compasión no son siempre aliados. Las semanas pasaban y la caravana infantil enfrenta su peor desafío: la indiferencia. Los adultos ya no salían a aplaudir sus rezos, cada vez menos aldeanos les ofrecían alimento. Como si la consagración pública hubiese agotado su valor. Abandonados, empezaron a perder fuerzas. Cuerpos caían a la orilla del camino. Las graves enfermedades y el agotamiento hacían mella en la esperanza. Lo más perturbador, nadie sabía el número exacto. ¿Eran 10.000, 20.000, 50.000 niños? Nadie llevaba cuentas. No había lista, ni censos, ni documentos oficiales. Europa dejaba que la horda de inocentes se diluyera en la incertidumbre. A cada día que pasaba, el silencio y la indiferencia mataban más sueños que cualquier espada. En ese clima de abandono, la fe empezó a flaquear. Los líderes religiosos, preguntados por padres desesperados, solo repetían: si tus hijos están tocados por el milagro, volverán. Si no, era voluntad divina. Nadie asumía la culpa ni reclamaba el mérito. Las lágrimas de las familias caían sobre suelos helados, ocultando una verdad incómoda. Quienes decían guiar la moral de Europa habían dejado solos a los niños. El ejército de la inocencia marchaba, ahora sin esperanza de auxilio. Solo la fe mantenía sus pasos y su fragilidad era la ofrenda silenciosa que Europa prefería no ver. La marcha interminable finalmente se detuvo ante el horizonte azul del Mediterráneo. Exhaustos, temblorosos, miles de niños llegaron al mar, convencidos de que allí presenciarían el milagro supremo. El océano abriría sus aguas.
como antaño el Mar Rojo, permitiéndoles llegar caminando a Jerusalén. La multitud se congregó frente a la costa. Niños caían de rodillas, elevaban sus manos al cielo, entonaban cánticos y rezos desesperados. Los líderes improvisados gritaban que el milagro era inminente. La tensión era tangible. Cada ola que rompía contra la playa era interpretada como una señal. El aire vibraba con la expectativa de lo imposible, pero el mar permaneció intacto. Las horas pasaron, las plegarias subieron, las esperanzas menguaron. Los ojos de los pequeños se llenaron de lágrimas al descubrir que no ocurriría nada. No había milagro. El agua nunca se dividió. La fe no era suficiente para hacer retroceder el océano. De pronto, el silencio se apoderó del grupo, la primera vez que la incredulidad venció a la esperanza. Algunos niños se arrojaron al agua, esperando que algo sucediera. Otros clamaban por una señal, por un nuevo mensaje divino. Los más pequeños pedían regresar a casa. Los líderes, incapaces de dar respuestas, miraban el horizonte sabiendo que sus palabras se habían convertido en promesas rotas. Los testigos de la época describen el momento como devastador. Imagina miles de niños llorando frente a la inmensidad azul, sus sueños destrozados, familias destrozadas por la realidad. El Mediterráneo nunca se abrió, pero lo peor aún no había llegado. Porque mientras la multitud buscaba respuestas, los primeros mercaderes se acercaron con sonrisas amables, ofreciendo barcos gratuitos. Un salvavidas, decían, un milagro en forma de madera y vela. La desesperación era total. Eran presa fácil. La fe había sido traicionada por la realidad, y ahora, sin saberlo, serían traicionados otra vez. Así, el ejército de niños comprendió finalmente que la pureza no protegía del dolor, ni de la mentira, ni del abandono. Europa presenció el derrumbe de la esperanza frente al mar, y lo que llegó después cambiaría el destino de todos para siempre. Cuando la esperanza naufragó en la orilla del Mediterráneo, llegó la tentación disfrazada de salvación. Mercaderes, rostros desconocidos, palabras suaves, ofrecieron barcos gratuitos. Prometieron trasladar a los niños hasta Tierra Santa, cumplir el milagro que el mar les había negado. Los pequeños, fatigados y desesperados, subían a las embarcaciones con la convicción de que Dios había provisto la solución. Padres, los pocos supervivientes que seguían en la marcha, agradecían entre lágrimas. Nadie sospechaba la verdad. El ambiente era de euforia y alivio. El viaje al fin continuaría. Pero esos barcos no eran instrumentos de fe. Eran trampas, perfectas. La travesía se llenó de pesadillas. Algunos barcos fueron desviados hacia puertos esclavistas. Otros se hundieron en medio de tormentas sin dejar rastro. Los niños que sobrevivieron el mar despertaron en África y en puertos desconocidos, siendo vendidos, intercambiados, convertidos en mercancía humana. Los testimonios son oscuros, fragmentados, perturbadores. Cuerpos arrojados por la borda, pequeños encadenados, miedo absoluto. Europa nunca reconoció el destino final de sus hijos. Las familias que aguardaban en las costas recibieron solo el rumor del desastre, nunca explicaciones. Las palabras oficiales nunca hablaron de esclavitud, jamás admitieron mercados donde los niños fueron subastados. Algunos cronistas medievales escribieron que miles fueron vendidos en Egipto, Túnez, Marsella. Otros relatan naufragios masivos, barcos desaparecidos sin sobrevivientes. Un silencio mortal cubría los detalles. Nadie quería aceptar la magnitud de la tragedia. Los sobrevivientes, una minoría, fueron marcados para siempre por el horror. Niños que regresaron envejecidos, mudos, incapaces de contar lo vivido. Europa no solo perdió a miles de almas, perdió la inocencia colectiva. La traición ya no era solo espiritual, era física, brutal, irreversible. Lo más impactante, el escándalo fue sepultado por el tiempo. Se decía que todo era voluntad divina, que los niños habían cumplido su destino, pero la verdad era otra. Fue el negocio de la fe, el tráfico de esperanzas. Así, la cruzada infantil terminó convertida en comercio y muerte. Los barcos de la salvación fueron barcos de condena, y el silencio de Europa fue su mayor complicidad.
El ejército de niños jamás llegó a Jerusalén. Su travesía, que empezó con sueños, terminó en esclavitud y oscuridad absoluta. Cuando la última embarcación desapareció en el horizonte, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Qué fue de los miles de niños que partieron con la esperanza de cambiar el destino de Europa? Nadie tenía cifras exactas, ningún registro claro. Las crónicas oficiales ignoraban el volumen real del desastre. Surgen rumores, leyendas negras que susurran sobre naufragios masivos, barcos encontrados abandonados, sonidos de llantos en las noches frente a costas desconocidas. En pueblos mediterráneos se contaban historias de niños perdidos que aparecían antes de desaparecer para siempre. Y no solo eso. Algunos relatos hablan de un mar que no solo no se abrió, sino que se tragó cuerpos como si la tierra misma quisiera borrar la memoria. Otras voces afirman que algunos sobrevivientes fueron atrapados y vendidos como esclavos en tierras lejanas, insertados en sistemas ajenos y olvidados. Este vacío documental fue respondido con silencio por las autoridades. Muchos temían que aceptar la magnitud del fracaso y la traición fuera un riesgo político. Mejor ocultar, borrar, disimular. En el vacío que dejaron los niños sobrevino un eco macabro. Testimonios dispersos, cartas que nunca llegaron, lágrimas que ni siquiera pudieron llorar al ser negadas oficialmente. Y la sensación de que Europa no quería recordar aquel ejército perdido. Lo imposible volvió. Los niños que creyeron en el milagro se convirtieron en fantasmas viajando en la historia. Sus destinos, una incógnita cubierta por el manto del olvido. Y mientras unas pocas voces intentaban levantar la verdad, la mayoría padecía la amnesia colectiva, prefiriendo creer en versiones edulcoradas y olvidando que ese mar fue testigo de la mayor desventura infantil jamás escrita. La historia de la cruzada infantil, entonces, es también la historia de su negación. Un silencio impuesto, un pacto invisible entre poder, fe y tragedia. Pero este silencio, hoy, está a punto de romperse. La cruzada infantil fue, sin duda, demasiado incómoda para la Europa de entonces. Una tragedia que no solo rompió sueños, sino que puso en jaque la narrativa oficial de fe y heroísmo que la Iglesia y los reyes querían mantener. Por eso, una vez terminado el desastre, el silencio se convirtió en la orden no escrita: no hablar, no registrar, no admitir. El Vaticano, en un acto que pocos se atreven a mencionar, comenzó a sepultar documentos. Archivistas y monjes encargados eliminaron referencias incómodas, borraron detalles sangrientos, suavizaron testimonios reales y sustituyeron a los niños por figuras menos escandalosas en sus relatos. Los reyes tampoco hicieron ningún esfuerzo por aclarar qué había ocurrido. Nadie fue responsabilizado. El fracaso se convirtió en un secreto oficial, una sombra que Europa fingió no ver. La cruzada infantil pasó a ser un mito, una historia para contar en susurros a los niños, pero nunca para ser debatida en público. Lo más perturbador, se impuso una narrativa que transformaba a los niños en mártires voluntarios. Así se manipulaba el sentimiento colectivo y se evitaba confrontar la realidad brutal, que la fe había sido usada como herramienta para conducir a miles a la muerte y la esclavitud. Algunos cronistas disidentes pagaron caro su intento de revelar la verdad. Acusados de herejes o locos, fueron silenciados. La censura fue la última defensa del poder para proteger la imagen religiosa y política. Para los descendientes de aquellos niños, la historia oficial se convirtió en una negación dolorosa. No había respuestas, solo lágrimas reprimidas. Europa selló la cruzada infantil en un ataúd invisible, donde el dolor y la culpa quedaron enterrados. Pero aunque enterrada, la verdad nunca desaparece por completo. Se esconde en líneas borradas, en páginas desaparecidas, en susurros que cruzan generaciones, esperando el día en que se revele sin censura. Ese día ha llegado. Hoy, siglos después, la historia de la cruzada infantil sigue resonando como una herida abierta en la memoria de Europa. Más que un capítulo antiguo, es una advertencia sobre los peligros de la fe ciega, la manipulación de masas y la indiferencia de los poderosos ante la inocencia sacrificada. Europa entregó a sus niños a un mar que nunca se abrió, pero también a un sistema que los vendió y olvidó. Ese legado oscuro sigue presente en nuestras sociedades, en esas promesas incumplidas, en la explotación infantil que aún persiste,
en la facilidad con que se abandonan a los más vulnerables bajo discursos de esperanza y sacrificio. Recordar esta historia no es solo honrar a aquellos niños perdidos, es cuestionar cómo permitimos que la historia se repita, cómo las voces silenciadas siguen clamando en el silencio colectivo. ¿Qué pensarías si te dijera que bajo la superficie de gran parte de nuestra historia hay verdades que fueron prohibidas, censuradas, enterradas? Que la cruzada infantil no solo fue un episodio olvidado, sino un espejo brutal de nuestra humanidad. Hoy te invito a no olvidar, a que esta historia provoque preguntas, debates, a que inspire a mirar con ojos críticos lo que nos cuentan. Porque detrás de aquel ejército de niños que marchó hacia la muerte hay una lección que puede cambiar cómo vemos el poder, la fe y la justicia. Si quieres descubrir más verdades ocultas, suscríbete a Entre Sangre y Poder. Lo que viene a continuación te pondrá frente a otras historias prohibidas que cambiarán para siempre tu manera de entender la historia. Europa olvidó a sus niños, pero nosotros no.